Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento van a ver este video. En clase ya abordamos el tema de erosión hídrica, explicamos los factores o las variables que se requieren para tener datos de tasa de erosión hídrica. Comentamos que necesitamos determinar un factor K, un factor R, un factor LS, un factor C. Con esos elementos nosotros podríamos ejecutar una ecuación que es Debye-Meyer y determinar las tasas de erosión. Vamos a empezar con el cálculo del factor R, que es erosividad, y tal factor que ya expliqué en clase. Sin embargo, este dato o este archivo en PDF ya lo tienen también. Aquí tiene una explicación sutil de qué es cada uno de los factores. La ecuación que vamos a emplear va a ser esta. Mi erosividad está dado por 2.4619 por precipitación anual más 0.006067 por precipitación anual al cuadrado, y fue postulada por Cortés en 1991. Bien, esto es para Chiapas, para las condiciones y características específicas del estado de Chiapas. Entonces, nuestra ecuación me está solicitando una variable, que es la precipitación anual, de tal suerte que requiero datos de estaciones meteorológicas, y este dato también ustedes ya lo van a tener. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir nuestra carpeta de trabajo, aquí erosividad, y voy a abrir el dato de precipitación, es que sería este, ¿verdad? El punto shape, recuerden que es el dato que requerimos, y ahí está, ¿no? Y ese es el dato que yo requiero. Voy a eliminar esto momentáneamente y ahí está. ¿Sí? Bueno, también les voy a pasar un archivo que se llama contorno, y eso lo tengo aquí en ordenamiento territorial, social, fase 1. Debe decir contorno, y voy a agregar un archivo que se llama MUNICPEA. Permítanme, MUNICPEA y contorno, ahí está. También esos archivos los vamos a requerir. Ahí está. Bien. Este no aparece ahí, que ahorita explico. Bien, aquí me genera un detalle de este sistema de referencia. Bien, tenemos los tres elementos con los que vamos a partir. Si revisamos nuestro dato de precipitación, lo primero que tenemos que hacer, las estaciones meteorológicas, ahorita vemos la base de datos, es saber en qué sistema de referencia yo estoy trabajando. En este caso, los datos de estaciones meteorológicas de precipitación están dadas por un sistema de referencia que se llama WGC84 UTM zona 15, ¿verdad? Eso ya lo vieron en cartografía, no voy a ahondar en eso. Si yo reviso el shape de contorno, que es el contorno de mi estado, voy a revisar que no tengo definido un sistema de referencia. Lo vamos a definir. Para hacerlo le vamos a dar clic derecho y vamos a decirle sistema de referencia, aquí. Sistema de referencia, capa, y la capa es esta, 32615. ¿Cómo lo sé? Porque si yo reviso mis datos de precipitación, voy a ver que mi sistema de referencia tiene el código 32615. ¿Sí? Entonces lo que haremos, clic derecho, sistema de referencia 32615. Y si yo reviso mis propiedades en este momento de la capa contornos, ya el sistema de referencia evidentemente es ese, ¿verdad? Bien. En la capa contorno lo saqué para que tengamos una visión específica de qué es lo que estamos
observando y vemos, nos percatamos que las estaciones meteorológicas, la gran mayoría están dentro del estado de Chiapas. Este debería de estar, voy a revisarlo, no sé por qué está fuera. Algún dato, algún problema quizá en el límite. Salto de Agua es parte del municipio. Algún problema ahí, pero bueno, eso es mínimo, ¿no? Esto, les repito, el contorno lo coloqué nada más para que tengamos una visión de qué es lo que estamos trabajando. Bien. Ahora, Munic-PEA, son los límites municipales. Si se dan cuenta, si yo abro el archivo, no aparece si yo activo el archivo. Por lo tanto, hay un problema en su sistema de referencia. Vamos al sistema de referencia, le decimos que es 32615 y ya apareció, ¿no? Estaba en otro sistema de referencia. Bien, entonces son mis datos de precipitación y mis límites municipales. Bien, ¿por qué extraje o coloqué en este momento mis límites municipales? Porque necesito definir cuáles son las estaciones meteorológicas que influyen en mi zona de estudio. En mi caso yo voy a elegir Villacorso. Villacorso es voy a abrir la base de datos del municipio. Mucha atención aquí. Voy a hacer puedo hacer dos cosas. Voy a seleccionar solo un municipio. Como es un municipio, lo que puedo hacer es darle doble clic acá en el nombre de los municipios y me lo voy a ordenar en orden alfabético, de la A a la Z o de la Z a la A. Entonces, si le doy doble clic, me va a enviar de la Z a la A, y si le doy doble clic, de la A a la Z. En mi caso es Villacorso. Si yo selecciono el municipio, en mi base de datos me lo va a marcar en mi capa de un color amarillo, como es este caso. Bien. Sin embargo, aquí no puedo trabajar adecuadamente. Lo que tengo que hacer es extraer el municipio, el límite municipal de mi área de estudio, de todo el conjunto de los límites municipales del estado. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es aperturar, nuevamente repito, aperturar mi base de datos. Esta herramienta me sirve para seleccionar. Se llama seleccionar o filtrar objetos usando fórmula. Seleccionamos y en el apartado non-mun, que son los nombres del municipio, le voy a poner Villacorso. En mi caso, ustedes van a elegir un municipio en particular. Seleccionar objeto. Muy bien, si yo me voy aquí a Villacorso, bueno, ya está, ya selecciono, ¿verdad? Minimizo. Clic derecho a la capa en donde hice la selección y le voy a decir exportar, guardar objetos seleccionados o guardar objetos seleccionados como, y ya está, ¿no? Busco mi carpeta de trabajo, esa está en SIC y TH erosividad. Y aquí le voy a poner Villacorso y le voy a dar guardar y le voy a decir aceptamos. Muy bien, entonces a esta altura o a estas alturas ya la capa de contorno, la capa de Munic-PEA ya no me sirven, voy a quitarle de mi área de trabajo. Muy bien, y ahí está, ya tenemos nuestro municipio y nuestras estaciones meteorológicas de todo el estado. Aquí ocurre un fenómeno. Ustedes ya en hidrología aprendieron a determinar qué estaciones meteorológicas están influyendo en mi área de estudio, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser, o lo que vamos a hacer para poder determinar la precipitación anual es extraer los datos mensuales, posteriormente hacer una interpolación de esos datos, hacer una suma y dividirlo entre el número de meses, que son 12.
y así obtendría la precipitación anual. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, pueden usar ustedes polígonos de Thyssen, etcétera, ¿no? Vamos a hacer una selección de un área aproximada. Para hacer eso voy a seleccionar mi capa, en este caso precipitación, y con esta herramienta que se llama seleccionar objetos por área, en un solo clic voy a hacer una selección aproximada. Digo, si ustedes quieren hacer esto con mayor con mayor finura, con mayor precisión, tienen que aplicar una metodología que les permita definir qué estaciones meteorológicas influyen en su área de estudio. Yo lo voy a hacer en este caso para fines del ejercicio al tantiómetro, ¿no? Aquí nada más aproximándonos a determinar qué estaciones influyen en mi área de estudio. Y una vez seleccionado, clic derecho y vamos a darle exportar, guardar objetos seleccionados como, y vamos a ponerle estaciones de Villa, porque son estaciones Villa o Villa, y ahí sé que son las estaciones meteorológicas de Villa Corso y le damos a aceptar. Muy bien, entonces el archivo de precipitación ya no me sirve, entonces le voy a decir que elimine la capa. Muy bien, hasta aquí todo perfecto. Ahora, lo que les decía, si yo reviso esta base de datos de Villa o estaciones Villa, me voy a percatar que tengo los valores los nombres de las estaciones, los meses de registro en cada una de las estaciones, y nos vamos a percatar que tenemos datos desde enero hasta diciembre en casi todas las estaciones. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer es dividir esa información, es decir, hacer un archivo como una capa pues, como esta de puntos, de enero, una capa de febrero, una capa de marzo, así hasta diciembre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean, clic derecho en mi capa de estaciones meteorológicas que influyen en mi zona de estudio, abrimos la tabla de atributos y con esta herramienta de seleccionar o filtrar objetos usando formulario, vamos a decirle aquí en el mes, necesito que me selecciones únicamente los datos de enero. Le damos seleccionar, abrimos la base de datos y nos vamos a dar cuenta que solo los datos de enero están seleccionados en mi base de datos. Entonces, minimizo, clic derecho, exportamos, guardar objetos seleccionados como, y en este caso le voy a poner enero-Villa, porque sé que son datos de enero solo de Villa Corso. Y le voy a dar a aceptar. Entonces vamos a ver, esta es la de las estaciones todo y este es de enero. Revisamos su base de datos. Ahora nos percatamos que en la base de datos solo enero tiene datos solo del mes de enero, ¿no? Y son 28 estaciones. Está fácil. Entonces eso es lo que vamos a hacer mes con mes. Voy a hacer uno más para que vean cómo es. Igual en mi capa de estaciones de Villa Corso, abro la base de datos, le digo que ahora va a elegir febrero y le damos seleccionar objeto, voy a la base de datos y ya me percaté que febrero está seleccionado, minimizo, clic derecho a la misma capa, exportar, guardar objetos seleccionados como, y le vamos a poner febrero. Tengan mucho cuidado de ir guardando esta información en su área de trabajo, febrero, Villa. Le damos guardar y aceptamos. Muy bien. Enero, febrero, así hasta que concluyamos con los 12 meses, ¿vale? Bien, una vez
concluido el proceso de separación de los datos de forma mensual, vamos a tener algo como datos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ok, el siguiente paso es ir construyendo la interpolación, es decir, ir obteniendo datos de precipitación en las regiones de mi zona de estudio que no tienen datos. Si nos damos cuenta en mi ejemplo en particular, en mi área de estudio, tendríamos únicamente datos de estaciones en estos 4 puntos. Sin embargo, a partir de los datos generados por estaciones meteorológicas aledañas, nosotros podemos determinar la precipitación en estas zonas, que es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este apartado, en la parte superior, en donde dice procesos, podemos nosotros activar una caja de herramientas que nos permiten hacer diversos procesos. Aquí están como las extensiones de mi software, ¿no? Y aquí en el buscador vamos a poner interpolación. ¿Sí? En el apartado de interpolación vamos a seleccionar IDW. Y vamos a interpolar en principio enero, vamos a ir en orden, ¿no? Enero, ¿qué voy a interpolar? El dato de precipitación, agrego el atributo que sería la capa enero, la precipitación y es un archivo de puntos. La distancia, el coeficiente P de distancia déjenlo por default. La extensión que yo voy a elegir va a ser la extensión de mi municipio, el límite municipal, y el tamaño de píxel lo vamos a dejar a 100 metros por píxel, ¿sí? Esto igual van a guardarlo, guardar archivo en erosión y esto es enero, ¿sí? Vamos a guardar y voy a ejecutar, ¿sí? Bueno, y voy a tener algo como lo que sigue. Ahí está. Es el dato de precipitación y si se dieron cuenta, abarcó el límite de mi municipio, que es lo que yo buscaba, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer con cada uno de los meses. En cuanto esté, vamos a continuar. Bien, yo no sé por qué tuve un detalle ahorita en mi computadora, no grabó adecuadamente la explicación que venía dándoles. Sin embargo, a través del video que sí grabó la captura de mi pantalla, voy a explicarles. En el apartado de raster van ustedes a activar la calculadora de raster. Y ahí en ese apartado lo que vamos a determinar es la precipitación media anual. Entonces lo que aquí les voy a explicar es básicamente la integración de cada uno de los meses o la sumatoria que se le va a realizar a cada uno de los meses y evidentemente su división entre la cantidad de meses, que son 12. Entonces aquí tenemos registros. Esta base de datos que les voy a compartir tiene registros mensuales de todos los meses. Afortunadamente en la mayoría de las estaciones, hay alguna que no tiene, tal vez muy pocos, pero en este caso, en el ejemplo que yo estoy aquí colocando, sí tiene los datos, digamos, de cada uno de los meses. Entonces, en este momento se está integrando o se está agregando el raster o la interpolación de cada uno de los meses. Hay que tener mucho cuidado de colocar el mes que corresponde y al final realizamos la división de esa información, ¿no? Entonces lo dividimos, repito, entre 12 porque requerimos la precipitación media anual. Así se postula ese modelo. Únicamente enrutamos a nuestra carpeta de trabajo y ahí colocamos el resultado de nuestro procedimiento, ¿sí? Entonces vamos a ejecutarlo.
y vamos a guardar, ¿no? Y guardamos, cuidamos que el sistema de proyección sea el adecuado. Ahí exactamente estamos destinando el sistema de proyección. Elegimos zona proyección UTM, zona 15 norte, ¿vale? Y únicamente ya nos resta ejecutar y guardar. Se está ejecutando el procedimiento y vamos guardando nuestra información. Bien, entonces aquí ya tendríamos definido la precipitación media anual de nuestra zona de estudio. Ahí comento también que hay que tener cuidado, eviten ponerle punto, porque yo le puse P.M.A, no es el dato que corresponde, debería ser precipitación media anual, sin embargo cambien el punto por un guión bajo y así ya no vamos a tener ese tipo de inconvenientes. Posteriormente, a través de eso ya nos toca entonces ya ir ejecutando nuestro modelo matemático, porque la variable ya la tenemos, ya contamos con la precipitación media anual, de tal suerte que vamos al mismo apartado, raster, la calculadora de raster. Bueno, antes de eso hice un corte, ¿no? Y extraemos el raster a través de esta poligonal. Utilizamos ejecutamos esa herramienta, seleccionamos el raster que vamos a cortar y ahí en automático me va a reconocer mi archivo vectorial, en este caso un polígono. Solo polígonos va a reconocer, porque necesitamos un polígono para cortar justamente ese raster, ¿verdad? Entonces le damos los parámetros que requerimos. Recuerden colocar el sistema de coordenadas, el mismo sistema de coordenadas en ambos casos. Enrutamos y guardamos la información en nuestra área de trabajo y ejecutamos el proceso. Ahí también le puse punto y no está reconociendo los puntos. Vuelvo a coloquen guión bajo para que sí pueda reconocer, y ahí lo ejecuta y le da el nombre de P. ¿Sí? Sé que esa es la precipitación media anual de mi municipio. Entonces ahí ya hizo el corte y en ese último paso sería la ejecución de nuestro modelo matemático, ¿no? En el apartado de raster, calculadora raster, ¿no? Vamos a abrirlo y vamos a correr el modelo matemático correspondiente a Cortés. Este modelo matemático lo postuló en 1991 y repito, está dado por 2.461 por precipitación anual más 0.06067, si no estoy mal, por precipitación anual al cuadrado. Esa es la explicación que les doy. Atiendan lo que se coloca, cómo yo corro el procedimiento, muy atento al álgebra que se aplica, la utilización adecuada de estos paréntesis para dividir bien las operaciones, ejecutan, procesan y hacen lo que tengan que hacer. La última instrucción que doy es que el resultado le van a generar un layout, un mapa de salida, una cartografía o un mapa. Háganlo bien y háganlo bonito, porque ese es el entregable. Yo voy a revisar este cálculo, sin embargo el entregable es ese layout. Que tengan excelente tarde, los dejo con el video, no tiene audio, sin embargo aquí en este pequeño audio ya expliqué lo que tenía que explicar. Excelente tarde, bye.